Hola, buenas noches a todos y bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y hoy es una noche especial porque voy a hablaros de una película que un amigo mío, pues la verdad es que lleva tiempo queriendo que comente aquí en el canal, y por fin la he podido conseguir en su edición en DVD, ya que era un poquito difícil conseguirla porque en muchas ediciones, en su mayoría, estaba descatalogada. Pero la verdad es que he podido conseguirla y este vídeo se lo dedico a mi amigo Jorge Valle, que espero que me esté viendo, que vea después el vídeo, porque sinceramente me lleva ya mucho tiempo diciendo que hable de esta película, de este auténtico clásico dirigido en 1951 por el norteamericano Richard Thorpe y protagonizado por Stewart Granger, por James Mason y por Deborah Kerr. Os estoy hablando del Prisionero de Zenda, una de las películas de aventuras más importantes de la década de los 50 y que sinceramente supuso otro de los puntos cumbre, otro de los momentos álgidos en la carrera de sus tres protagonistas, y sobre todo en la carrera del protagonista de esta película, que puede considerarse como el Indiana Jones, o mejor dicho, el Harrison Ford de los años 50, y no es otro que el incombustible Stewart Granger. Para hablaros un poquito de Stewart Granger, os diré que es uno de los actores más prolíficos del antiguo Hollywood, del Hollywood clásico, en lo que se refiere a producciones aventureras en Technicolor, ya que realizó, que aquí también tengo comentado en el canal, esa magnífica producción superior a mi modo de ver de la película que os vamos a comentar, pero también esta notable en toda su realización, que fue Todos los hermanos eran valientes, de 1953, protagonizada por el mismo Stewart Granger, por Robert Taylor y por Anne Blyth en sus personajes principales, en sus principales roles. Pero en esta película, pues aunque contó con el mismo director que en Todos los hermanos eran valientes, Richard Thorpe, que como os comenté, fue uno de los artesanos más importantes dentro de la Metro Goldwyn Mayer, que fue una de las grandes productoras, o la más grande productora de Hollywood dentro de los años 40 y dentro de los años 50. El prisionero de Zenda es una película que destaca esencialmente por el uso, el maravilloso uso del Technicolor que en aquella época, en los años 50, se realizaba en las películas clásicas y también en las películas de aventuras, como Todos los hermanos eran valientes, Los contrabandistas de Moonfleet, El temible burlón, El halcón y la flecha, El prisionero de Zenda, como aquí nos ocupa, y que Richard Thorpe en ese sentido era un auténtico maestro en el uso del tecnicolor, del encuadre, de los contrastes lumínicos, sublumínicos, y también en lo que se refiere a la puesta en escena, al diseño de producción y al vestuario en toda su amplitud. La verdad es que El prisionero de Zenda es una película que es muy lujosa en lo que se refiere a la ambientación y a la puesta en escena que tuvo. La verdad es que la película, que está rodada, se puede decir que íntegramente en decorados, tuvo una de las producciones más fastuosas y uno de los diseños de producción más impresionantes dentro de una película de aventuras en todo lo que fue la producción de los años 50. Para hablaros de la dirección artística, también tengo que nombraros otro de los puntos más importantes, otro de los nombres más importantes del Hollywood clásico, que fue el director artístico Cedric Gibbons. A Cedric Gibbons se le puede achacar muchísimas, por así decirlo, las 11 estatuillas que tiene, los 11 premios de la Academia, los 11 Oscars que tiene, precisamente a la dirección artística, ya que era capaz de crear una serie de decorados, de dirección artística, diseño de producción, de ambientación, realmente extraordinarios, haciendo que todo el conjunto tenga una homogeneidad visual como pocas veces se ha visto en la gran pantalla. La verdad es que en la dirección artística de Cedric Gibbons se puede decir muchas cosas, como ya no solo la homogeneidad visual que os acabo de mencionar, sino también es el gusto por el detalle. Es decir, todos aquellos elementos que están dentro de los planos, de los encuadres, de todas sus producciones, de toda la dirección artística de la que él se encarga, y que realmente ambientan lo que es la película de un modo magistral y soberbio. Muchas de las secuencias del prisionero de Zenda, como os he dicho, la mayoría están rodadas íntegramente en decorados, pero parece que debido a esa magnífica dirección artística, algunas de ellas están rodadas en exteriores, pero todo lo contrario, estaban rodados íntegramente en decorados. La verdad es que el Hollywood clásico pues no escatimó ningún esfuerzo y no escatimó ninguna, por así decirlo, ninguna clase de dinero, de presupuesto, para dotar a todas y cada una de sus películas, ya no solo también producciones importantes de temas como comedias o melodramas, sino también en lo que se refiere al género de aventuras. El prisionero de Zenda es la adaptación de la novela del mismo título, novela homónima escrita por Anthony Hope en 1894, y que argumentalmente nos narra pues cómo
Rodolfo Rassendyll, es decir, un aristócrata y primo del rey de Ruritania. En este caso, Rudolf Rassendyll es inglés, pero primo del rey de Ruritania, evidentemente un país completamente inventado para la novela, lógicamente, pues viaja hacia Ruritania con el sentido de conocer a su primo, de verle y también aprovechar para cazar pues un poco en toda la que son las zonas. La que Ruritania, en lo que se refiere a los exteriores plasmados, con unas transparencias realmente extraordinarias, nos recuerda mucho pues a algún país centroeuropeo, ya que está dominado por cordilleras, por bosques, por lagos, que en todo momento se muestra con la maravillosa fotografía que tiene el film, con todo lujo de detalles. Entonces, este personaje, Rodolfo Rassendyll, interpretado por Stewart Granger, llega a Ruritania y que es confundido con el gran parecido físico prácticamente idéntico que tiene con su primo, que va a ser el rey de Ruritania y que al día siguiente de la llegada de Rodolfo Rassendyll al país será coronado. Pero Miguel, lo que es su hermano, por así decirlo, su hermanastro, pues decide enviarle una serie de botellas de vino a una celebración que está el nuevo rey que va a ser coronado, enviarle a una celebración, pero que están realmente envenenadas. Entonces, como no podrá asistir porque seguramente el rey será capaz de beber este vino, no será capaz de llegar al día siguiente hacia su coronación, entonces su hermanastro Miguel será el que ocupe el trono. Entonces entra en secuencia uno de los, por lo menos bajo mi punto de vista, uno de los actores más importantes del Hollywood clásico, que es Louis Colhern, al que ya os hablé anteriormente cuando hizo la crítica de La jungla de asfalto, de John Huston, y que realiza aquí un papel importantísimo como consejero y como, por así decirlo, guardaespaldas del rey. Es decir, en esta película, Rodolfo Rassendyll, interpretado por Stewart Granger, es decir, el primo del rey, y el propio rey, están interpretados por la misma persona, por el mismo actor, que es Stewart Granger, en un magnífico doble papel. Se me había olvidado decíroslo. Disculpo que pedía pedido disculpas por ello. Pero Louis Colhern, el abogado, su abogado no, su consejero, por así decirlo, el hombre de confianza del rey, él quiere que efectivamente su rey sea coronado y no el hermanastro, que es el que no le corresponde. Y entonces aprovecha que ese primo suyo, que tiene un gran parecido y que conoce en los primeros minutos de película, sea el sustituto del rey en su coronación, y que cuando el rey vuelva en sí después de esa gran, por así decirlo, borrachera que tiene en sí mismo el auténtico rey, pues ocupe su lugar. Con la mala suerte de que el rey auténtico, con esa especie de borrachera que tiene y todo aquello, pues es posteriormente secuestrado por los secuaces de Miguel, que están comandados por otro de los personajes más importantes de esta película, que es el conde de Hentzau, interpretado por James Mason. James Mason, la verdad, yo os hablé de él cuando hice la crítica de 20.000 leguas de viaje submarino, es uno de los actores secundarios más importantes del Hollywood clásico y que sin duda en esta película hace uno de los papeles más importantes. Es decir, él es el eje, por así decirlo, el que urde toda la trama para poder sustituir al auténtico rey por el hermanastro Miguel, para el cual está trabajando. Pero en la coronación, Stewart, siempre les confundo, Stewart Granger, en el papel de Rodolfo Rassendyll, es decir, del personaje que está sustituyendo al rey debido a su secuestro y a sus problemas, pues evidentemente se enamora de la princesa Flavia, que se supone que tiene que ser la auténtica reina del país de Ruritania, que se tiene que casar con el auténtico rey, y que en realidad pues no le reconoce a Stewart Granger, es decir, porque aunque tengan el mismo parecido físico, las personalidades son completamente distintas. A partir de ese momento, Stewart Granger lo que hace, su papel de Rodolfo Rassendyll, es vivir una serie de innumerables aventuras con tal de esquivar pues al personaje de James Mason, de esquivar al hermanastro que no le reconozca, es decir, el engaño que tiene Louis Colhern, el consejero, junto con Stewart Granger, para poder recuperar a lo que es el rey auténtico y liberarlo de las garras de su hermanastro y del conde de Hentzau, interpretado por James Mason. La verdad es que la película argumentalmente es un gran entramado de aventuras,
llamadas de capa y espada, en lo que se refiere pues a combates, a luchas, a disparos, a duelos, realmente todo maravilloso. Y ya os digo, todo con una envolvente, con una dirección artística realmente fastuosa e impresionante. Los encuadres en los que aquí se hace gala en esta película son un alarde de lo que era la riqueza que le daba el Technicolor a todas las producciones que tenía la Metro-Goldwyn-Mayer, pero ya no solo lo que se refiere a los musicales o a los melodramas, sino también todo ello incorporado a todo lo que es el entramado del género aventuras. Stewart Granger hace aquí, como Rodolfo Rassendyll y como el rey de Ruritania, un doble papel por el que pasaría también en la historia del cine, junto con también con el papel de Mark Shore en Todos los hermanos eran valientes, y sobre todo también por Las minas del rey Salomón en el papel de Alan Quatermain. La verdad es que, como os he dicho, el Harrison Ford o el Indiana Jones, por así decirlo, de los años 50, fue sin duda Stewart Granger. Si queréis ver algunas de sus películas, la verdad es que, bueno, solo tenéis que buscar su nombre y haceros con muchos títulos de este gran y prolífico actor, cuya carrera fue bastante, por así decirlo, extensa, pero que en su mayoría está dominado, sin duda, por las películas de aventuras, que él le daba un porte, una elegancia a su interpretación y una presencia en pantalla que muy pocos actores en la historia de Hollywood han sido capaces de dar. Stewart Granger era originario de Inglaterra, él era inglés, y la verdad es que es un actor bastante metódico, en el que ya no solo la manera de entonar, sino los gestos, las miradas, y ese porte, esa elegancia que tenía al llevar todo tipo de vestuario, le hacía, por así decirlo, tener el título como el gran protagonista del género de aventuras en los años 50 en Hollywood, junto con otro de los grandes actores que posteriormente ya no se incorporó al género de aventuras, sino que fue por otros derroteros. Os estoy hablando de Burt Lancaster, en películas como por ejemplo El temible Hurón o El halcón y la flecha. Pero sin duda, al principios de los años 50, fue Stewart Granger el que destacó en las producciones de aventuras de este estilo, de capa y espada, como por ejemplo también la película Scaramouche, que también estoy buscando fehacientemente por todas partes, porque una de mis suscriptoras, Leo Puki, me está diciendo constantemente que haga la review de Los contrabandistas de Moonfleet, pero vamos, con paciencia lo conseguiré, podré volver a ver la película, que ya la había visto, y posteriormente haré la revisión y el comentario. Pero esta noche nos vamos a centrar mucho más en lo que es El prisionero de Zenda. La verdad es que argumentalmente como os he dicho, es un gran entramado de aventuras, de entredichos, de intrigas palaciegas, todo muy de la moda del cine, del género de aventuras, de capa y espada, y también de las novelas de capa y espada, de las novelas aventurescas de finales del siglo XIX. La verdad es que la película sufre interpretaciones, el trío protagonista, formado por Stewart Granger, por Deborah Kerr y por James Mason, la verdad es que nos brindan unas interpretaciones realmente fabulosas. Es decir, el cine del clásico de Hollywood también hacían películas de aventuras en el que sus más grandes estrellas también actuaban, y James Mason, además de ser uno de los actores secundarios más prolíficos y actores de carácter de los años 50, la verdad es que nos regaló muchísimas producciones de este tipo. Nicky de Cer tiene también de Stewart Granger y también de Deborah Kerr. De Deborah Kerr la recordaremos, por ejemplo, de aquella película también de romanos impresionante de 1951, del mismo año que esta, llamada Quo Vadis, cuya también crítica también está aquí en mi canal y que podéis ver en todo momento. Deborah Kerr también fue una de las actrices más importantes del Hollywood de aquella época, había tantas, más actriz que estrella, y que protagonizó producciones como El prisionero de Zenda, como Quo Vadis, y como aquella película de 1960, dirigida por Jack Clayton, que yo la considero como una de las mejores películas de terror de la historia, que se titula Suspense, rodada por una fotografía en blanco y negro preciosa de Freddie Francis. Si queréis pasar miedo con una historia de fantasmas, os recomiendo que veáis Suspense. En lo que se refiere a la parte técnica, El prisionero de Zenda, pues es un ejemplo más de todos los grandes alardes técnicos que se hacían, os estoy hablando de los años 50, en el Hollywood de aquella época, con un uso del Technicolor que le daba una personalidad propia y total a las películas. Por ejemplo, hoy en día, muchos de los directores de fotografía en Hollywood están más obsesionados por dar a sus películas una fotografía más realista, con una luz más natural, todo ello dotando a la película a veces de una falta de personalidad que en muchos casos es abrumador. Pero el Technicolor de los años 50 de Hollywood, la verdad es que era una auténtica maravilla, y para mí,
hubiera sido un auténtico privilegio poder ver en pantalla grande, es decir, en el cine, estas producciones tan lujosas en lo que se refiere a dirección artística, con ese vestuario tan fastuoso y sobre todo iluminadas y fotografiadas en ese, como lo llamaban antiguamente en la Metro Goldwyn Mayer, ese glorioso Technicolor. La verdad es que todos los encuadres de esta producción son dignos de tener en cuenta, es decir, Richard Thorpe prácticamente mueve muy poquito la cámara a lo largo de la producción solo para seguir a los actores en su movimiento de una manera muy clásica, como os he dicho anteriormente en críticas de mi canal, pero sobre todo cuidaba toda la información y la iluminación dentro del encuadre para que el sistema del Technicolor pudiera aportar una gama de contrastes, una saturación del color tan propia de aquellos años, pero sin duda tan característica y tan preciosa que daba en la pantalla. Hoy en día yo, sinceramente, no puedo comprender cómo muchos directores no aprovechan las tecnologías para dotar de sus películas a una personalidad propia en lo que a fotografía se refiere. Las producciones de los años 50 en ese sentido eran realmente maravillosas. En esta película, además de tener los típicos duelos y aventuras de espadas, de disparos, de duelos, pues también tenemos lo que se refiere su parte melodramática en lo que es a la carga dramática. Os estoy hablando de la historia de amor que hay entre Stewart Granger y Deborah Kerr a lo largo de toda la película, pero que no es una historia de amor, digamos, un poquito empalagosa o recargada, sino que funciona perfectamente como complemento a todas las aventuras que el personaje de James Stewart, que Rodolfo Rossendale, está teniendo a lo largo de la película. Es decir, se puede decir que las secuencias de amor, por así decirlo, o de drama entre los personajes de Deborah Kerr, la princesa Flavia, y de Rodolfo Rossendale interpretando en ese momento al rey, suplantándole, evidentemente es, digamos, un paréntesis a la acción, a la aventura, a las intrigas palaciegas que todo el guión nos está aportando. Es decir, si algo destaca también, o de muchas de las cosas de las que destaca El prisionero de Zenda, es por así decirlo, perfecta dosificación de la acción, del melodrama, de los duelos, de los conflictos, de las intrigas amorosas, de las intrigas palaciegas, en todo momento que tiene en cuenta la película. La presentación de los personajes y la puesta en escena, la verdad es que no puede ser, además de lujosa y elegante, no puede ser más impresionante, ya que siempre Richard Thorpe pues apuesta más por los planos amplios, donde los personajes se mueven con una holgura tremenda, y como la profundidad, por así decirlo, que tiene la fotografía, juega muy bien con ella en todo lo que serían los espacios internos, ya que al estar rodada íntegramente en decorados, el director tenía que sacar un máximo jugo a todo lo que el decorado se refiere. Y la verdad es que Richard Thorpe era un auténtico maestro a la hora de poder plasmar tanto interiores como exteriores, rodados íntegramente en decorados, pero siempre con una iluminación, con una profundidad de campo, y en el que los personajes se movían claramente, sin grandes movimientos de cámara y sin grandes alardes en lo que se refiere a la utilización de grúas, pero que la cámara se movía muy levemente, pero sus encuadres eran muy definidos y también no carentes de una cierta calidad en lo que se refiere al contraste, a la saturación del color, que en la edición en DVD, y espero que en Blu-ray, a ver si la puedo conseguir algún día, estará visualizándose de una manera maravillosa. La verdad es que la película, después de tanta aventura, intriga amorosa, intrigas palaciegas, la verdad es que termina de un modo también bastante melancólico, ya que, evidentemente, Rodolfo Rossendale deja, después de derrotar al conde de Hensau, es decir, al personaje de James Mason, termina, por así decirlo, por dar con el rey, es decir, con el rey auténtico, interpretado por él mismo, con unos efectos especiales realmente sorprendentes para la época, cabe destacarlo, como superposición de imágenes para que los dos personajes interpretados por Stewart Granger estuvieran en el mismo plano, en la misma secuencia, todo con una gran maestría, pero evidentemente narrado en su parte final con un tono melancólico, ya que Rodolfo Rossendale, como persona importante del reino de Inglaterra, pues no puede competir con la princesa Flavia. Ella es una princesa y él es un consejero del rey de Inglaterra, pero que evidentemente pues no es, por así decirlo, de su categoría, y sabe que a su amor, a Deborah Kerr, a la princesa Flavia, tiene que dejarla. La verdad es que es una secuencia realmente conseguida donde todos esos sentimientos van conteniéndose a lo largo de toda la película y realmente en esa secuencia explotan, de tal manera que ellos no pueden dar rienda suelta a sus sentimientos porque pertenecen evidentemente a mundos completamente opuestos. Pero la verdad es que eso, para ser el final de la película, le da un aire como más épico, ya que lo fácil, el happy end, el final feliz, hubiera sido que la princesa Flavia se hubiera ido, hubiera renunciado
a su condición de princesa y se hubiera ido con el noble inglés como mucha gente se pudiera haber esperado. Pero realmente, para dejarnos ese un poquito sabor agridulce, pero también aventura muy clásica, pues Stewart Granger, madre mía, me he dado con James Stewart. Stewart Granger, en una de las secuencias, en el plano final de la película, es cuando él se despide del consejero del rey, interpretado por Louis Colhern, que le está en todo momento en la película llevándole todas las acciones de cómo tiene que ser perfectamente el protocolo, para cómo se comportarse, hacer, por así decirle, la corte, por así decirlo, protocolariamente hablando, a todos sus consejeros, a todos dignatarios de otros países en el momento de su coronación, y que también le va guiando en su proceso, ese proceso de engaño, debido al gran parecido que tiene con el auténtico rey, y que está secuestrado en un castillo por los secuaces de su hermano Miguel, que es el que quiere ocupar su puesto en el trono, por así decirlo. Y la verdad es que el plano final, con Rodolfo Rassendyll, en ese caballo, alejándose del consejero e intentando volver a Inglaterra, pues la verdad es que no puede ser más épico. Fotografiado de un modo exquisito, con grandes contrastes, bien definidos, y con una interpretación de Stewart Granger realmente para recordar. Stewart Granger, como os digo, era el gran maestro, el gran actor de películas de aventuras de aquella época, y El prisionero de Zenda es, sin duda alguna, uno de sus máximos, por así decirlo, exponentes. Otro de los puntos fuertes que tiene la película, sin duda, es la banda sonora. La banda sonora, compuesta por Alfred Newman, uno de los compositores del Hollywood, ya no solo Hollywood clásico, sino el Hollywood moderno y contemporáneo, es uno de los, por así decirlo, compositores más prolíficos de la historia de Hollywood, y que aquí en El prisionero de Zenda nos brinda una banda sonora realmente maravillosa. Es precioso oír por así decirlo, los compases de todas sus composiciones, y cómo está insertada dentro la banda sonora para acentuar los momentos dramáticos, los momentos de huida a caballo, los momentos de tensión, los combates, por ejemplo, a espada, los duelos con pistola, y que cada tema, es decir, cada secuencia tiene un tema distinto, que el director sabe cómo empezar las secuencias con la banda sonora increchendo, y que cuando van terminando la secuencia de acciones, cuando realmente explota la banda sonora en un compendio de notas impresionante, porque eran más, evidentemente esta banda sonora está enfocada a la música clásica, y que ambientan la película y que le dan elegancia a toda esa homogeneidad visual, ya de por sí en un diseño de producción muy elegante, como os he comentado anteriormente. La verdad es que la película tuvo, por así decirlo, un elenco de actores y también un equipo técnico realmente impresionante. Richard Thorpe en la dirección, como director de Todos los hermanos eran valientes, Ivan Hoe, muchísimas películas de corte clásico, por ejemplo Los caballeros de la mesa redonda, también de aventuras sobre el rey Arturo, Cedric Gibbons en la dirección artística, que ganó 11 Oscars, por ejemplo uno de ellos sobre la película de suspense Luz que agoniza, que ya os hablaré también en el canal aquí, magnífica película por cierto. Y también lo que se refiere a la composición de la banda sonora, es decir, tanto visual como musicalmente hablando, la película es una auténtica exquisitez. Y luego, si tiene unos actores y unas estrellas de primera fila, como era Stewart Granger, James Mason y Deborah Kerr, pues la verdad es que se completaba una película pues prácticamente redonda en su composición de cine de aventuras. Es decir, esta película, por así decirlo, a grandes rasgos, es el paradigma más absoluto de lo que fue el cine de aventuras de los años 50 que se hizo en Hollywood aproximadamente entre 1945 y 1955. Era, por así decirlo, una proeza de narración, porque no decae el ritmo narrativo en ningún momento. Richard Thorpe era un director que sabía manejar el pulso narrativo como muy pocos dentro del cine de aventuras de la época. Acordaos de Todos los hermanos eran valientes, cómo va narrando toda la acción en Los Bañaneros, y de repente salta al personaje de Stewart Granger, también, para mí que era casi su actor fetiche en estas producciones que él realizaba, y que luego tenemos una aventura completamente distinta a lo de Los Bañaneros. Pues aquí es exactamente prácticamente lo mismo, es decir, tenemos esa intriga palaciega que hay en ese juego de personajes entre el rey y Rodolfo Rassendyll, argumentalmente hablando, pero que luego pasamos a todo lo que es, por así decirlo, las aventuras palaciegas,
toda la enseñanza protocolaria que tiene el personaje de Stewart Granger, y luego todas las consecuencias hasta que se descubre el auténtico pastel de la película, en el que evidentemente el personaje de James Mason, es decir, de conde de Henso, a las órdenes del hermano Miguel, de su hermano Miguel, el hermano del auténtico rey, pues descubre que él en realidad es un impostor que está ocupando el puesto del verdadero rey, y piensan cómo matar al auténtico rey para posteriormente desenmascarar al Rodolfo Rassendyll y ocupar el trono del reino. Pero yo pues no soy nadie para deciros pues todo el argumento, descifraros pues todas las tramas argumentales que tiene la película, ni muchísimo menos. La verdad es que yo os recomiendo que recuperéis en formato doméstico El prisionero de Zenda. Es una de las películas más impactantes del cine de aventuras de los años 50 y que es un ejemplo de pulso narrativo, de argumento muy rico en detalles, de grandes interpretaciones y de un apartado técnico que los refiere a la dirección artística y a la banda sonora son realmente impresionantes, acompañado de una foto en Technicolor, de ese glorioso Technicolor de los años 50 que solo muy pocos artesanos y durante aquella época no supieron dar. El prisionero de Zenda es sin duda alguna una de las pequeñas grandes obras maestras del cine de aventuras de aquella época. Para mí es una película 5 estrellas, es un 10, es una manera de hacer cine que por desgracia ha desaparecido, es decir, el cine bien hecho, el cine, por así decirlo, a lo que se refiere a bien hecho me refiero al cuidado, la atención por el detalle. Richard Thorpe era un director que cuidaba hasta el, por así decirlo, hasta el último resquicio de la dirección artística de todo su apartado dentro de la película, hasta límites insospechados, en el que nada, absolutamente nada está dejado al azar. La verdad es que El Príncipe, visualizar hoy en día una película de aventuras como El prisionero de Zenda, es ya no solo retrotraernos al viejo Hollywood, es retrotraernos a una manera de hacer cine, a una manera de situar la cámara, a una manera de entender el color a través del Technicolor, una manera de entender las interpretaciones de los actores exacerbadas, con sentimientos encontrados, con sentimientos reprimidos, pero todo ello en pos de una epicidad de la historia como pocas veces se ha visto en la gran pantalla y como pocas veces se ha visto en la historia del cine. Para mí Richard Thorpe realizó con esta película una de las películas de aventuras más importantes de todos los tiempos. El prisionero de Zenda es un auténtico clásico del Hollywood clásico, valga la redundancia, que no os podéis perder bajo ningún concepto. La película son aproximadamente poco más de hora y media, os lo voy a decir ahora mismo, aquí tengo la versión en el DVD. Son 96 minutos que se pasan absolutamente volando. La versión en DVD que yo me he comprado pues es la de la carátula original, que se estrenó aquí en España en los años 50. Aquí os he puesto en la pantalla del ordenador pues un cartel más espectacular, que es el cartel originario norteamericano, que es El prisionero de Zenda. La verdad es que una obra de arte de lo que es el género de aventuras, con ese trío protagonista, Stewart Granger, Deborah Kerr y James Mason en los papeles principales. Un clásico de castillos, persecuciones, caballos, reinos, capa y espada, luchas, que no os debéis perder bajo ningún concepto. El prisionero de Zenda, una obra de arte de 1951. Para mí, una gran película del género de aventuras. Espero que te haya gustado la review, Jorge. Espero que a todos, también mis suscriptores y los que no lo son, también os guste. Espero que os suscribáis a mi canal, que me hagáis más comentarios para toda clase de cine, no solo género clásico. Estoy comentando películas de todos los géneros, de todas las épocas, y que poco a poco iremos aumentando aquí en el canal. Un abrazo a todos, espero que os haya gustado la revisión, que os suscribáis y que disfrutéis del prisionero de Zenda, un clásico del género de aventuras. Esto era un gran ejemplo de lo que era el cine clásico de los años 50 en Hollywood. El prisionero de Zenda. Hasta mañana.